No hay una escena que retrate con mayor fidelidad los problemas que padece la esfera pública que la escena judicial. Basta reparar en el hecho, de veras inaudito, de que los jueces, en vez de oír a los abogados, deban contratarlos para advertir el tamaño del descalabro. ¿A qué se debe todo esto? Los factores han de ser varios, sin duda, pero los más obvios son los que siguen. Hay desde luego una causa intelectual. Progresivamente se ha ido instalando en la práctica jurisprudencial y en las escuelas de derecho lo que podría llamarse una vulgarización del derecho. El concepto ha sido acuñado en la literatura para llamar la atención acerca del hecho de que así como el latín clásico derivó en el vulgar, así también el derecho romano clásico poco a poco se fue deformando y perdiendo el rigor lógico original que poseía. Pues bien, basta dar un vistazo a lo que ocurre con muchos razonamientos judiciales para advertir ese fenómeno de vulgarización en la práctica judicial de hoy, que consiste en sustituir el sentido de las reglas por el sentido de justicia de quien las aplica. ¿De qué manera podría preguntarse? Esto se relaciona con los casos que hoy se enjuician. Hay sin duda una relación muy estrecha. Cuando las reglas se aflojan, cuando se las interpreta de cualquier forma, con desprecio de la práctica previa y de la literatura, y todo ello se acepta y se aplaude como una adecuación del derecho a la vida, las posibilidades de controlar las decisiones judiciales en base a criterios objetivos son prácticamente nulas. Así los jueces pueden alterar contratos esgrimiendo la buena fe, o decidir políticas públicas esgrimiendo el derecho a la vida, etc. O, lo que es peor, se abre la posibilidad de conductas ilícitas como las que han motivado las sanciones de estos días. Si no hay reglas comunes, entonces tampoco hay control. Las reglas tienen por objeto disminuir la incertidumbre, y donde el sentido de justicia material las sustituye, la incertidumbre crece, y cualquier conducta a pretexto de la justicia se vuelve posible. Hay todavía otra causa probable derivada de la falta de control externo. Los jueces de la Corte Suprema tienen la última palabra a la hora de decir qué dice el derecho en cada caso. Basta advertir eso para darse cuenta de que ser juez de casación requiere la máxima virtud, la máxima lealtad a las reglas. Como el control externo no existe o es muy difícil, no queda más alternativa que confiar en que los jueces sean capaces de controlarse a sí mismos. Por eso el comportamiento o las transgresiones éticas, la liviandad en el ejercicio de la función, la ligereza a la hora de apreciar los propios deberes, no es una cuestión baladí. No vale decir que un juez de la Corte Suprema obró faltando a sus deberes éticos, pero que eso es distinto a sus deberes legales. Ese argumento vale para alguien de a pie, respecto del cual hay formas de control externo. Pero, ¿cómo decir eso de un juez cuyo único control cotidiano es el mismo? ¿Acaso no es esa una razón suficiente para ser rigurosos a la hora de evaluar y controlar su conducta? La pregunta de Juvenal, ¿quién cuida a los cuidadores?, admite en este caso una sola respuesta. Han de cuidarse a sí mismos y si no lo hacen, si desatienden su quehacer y los deberes éticos, deben ser sancionados. De otra forma se trataría a los jueces, a la hora de evaluar su conducta, como se evalúa la conducta de un ciudadano, como si fuera un asunto de tráfico social, igual como se juzga el incumplimiento de un contrato, cuando acá se trata del tipo de expectativas que configuran la función pública. Evaluar a los jueces en momentos tan importantes como los de estos días, como lo está haciendo la propia Corte y el Congreso, no puede ser un asunto entregado a las habilidades litigiosas de los abogados, depender de las llamadas telefónicas a los parlamentarios o de las lealtades partidarias. Se requiere alguna consideración global de lo que los jueces son, un discernimiento, por llamarlo así, de su arquetipo, para luego preguntarse si tal o cual juez en particular ha estado a la altura de éste. Por eso tiene sentido, todo el sentido del mundo, reclamar que un juez se comporte como tal, a la altura de lo que su arquetipo reclama, y a la hora de juzgar su conducta, los senadores han de preguntarse, ¿cuánto se apartó la conducta de este juez del arquetipo que configura su rol? ¿Es universalizable esa conducta sin lesión de las instituciones? Y es que un juez debe comportarse como un buen juez lo haría. Uno que entre su familia y las reglas prefiere las reglas,
uno que sabe que tiene su puesto no para decir lo que él cree justo, sino lo que las reglas establecen. Un buen juez es uno pleno. Uno que realiza las virtudes de la imparcialidad y lealtad a las reglas incluso, cuando ellas van contra sus convicciones porque, al modo del juez O. W. Holmes, un buen juez se enorgullece de aplicar normas que contradicen sus convicciones porque de esa forma prueba su lealtad a las reglas que le fueron confiadas. Carlos Peña, en su columna de opinión, plantea una reflexión crítica sobre el estado actual del Poder Judicial y el rol de los jueces en la interpretación de las leyes. Su observación es contundente. Cuando los jueces sustituyen las reglas objetivas por su propio sentido de justicia, se desvirtúa el derecho y aumenta la incertidumbre. Peña alerta sobre una vulgarización del derecho, donde el rigor lógico se reemplaza por interpretaciones subjetivas, lo que a su juicio ha generado un descalabro en la esfera pública. Desde un punto de vista personal, es posible coincidir con la preocupación de Peña en cuanto al peligro que implica que los jueces actúen según criterios personales en vez de atenerse estrictamente a las reglas. El derecho, como él bien lo señala, busca reducir la incertidumbre, y cuando las reglas se interpretan de manera flexible o caprichosa, se abre la puerta a arbitrariedades e incluso a comportamientos ilícitos. Además, su llamada de atención sobre la falta de control externo y la necesidad de un mayor escrutinio sobre la ética judicial resulta muy oportuna, sobre todo en un momento en que la confianza en las instituciones parece tambalear. Peña invita a reflexionar sobre la importancia de la imparcialidad y la lealtad a las normas en un contexto donde las transgresiones éticas de los jueces pueden tener graves consecuencias para la sociedad. Ayúdanos a seguir publicando estas noticias. Solo debes darle me gusta y comentar. Los mejores comentarios serán publicados en futuras ediciones. Además, te invito a suscribirte al canal y actives la alarma de notificaciones. Hasta pronto.